Cuando mi nuera Vanessa me llamó aquella tarde de marzo, diciéndome: «Don Roberto, hemos decidido pasar unos días en tu casa de la playa, y vamos a usar tu camioneta», pude haber reaccionado. Pude haberle cuestionado ese tono de orden disfrazada de petición. Pero no lo hice. Simplemente acepté con esa educación que aprendí en mi infancia en Jalisco, cuando mi abuelo me enseñó que un hombre mexicano nunca pierde la compostura, incluso cuando le faltan al respeto. Lo que Vanessa no sabía, lo que mi propio hijo Miguel ni siquiera imaginaba, es que yo estaba perfectamente consciente de cada uno de sus movimientos. Detrás de la aparente pasividad de un señor de 84 años, había décadas de experiencia como notario, años observando la naturaleza humana revelarse frente a herencias y testamentos. Sabía exactamente lo que vendría después, y ya estaba preparado. Me llamo Roberto Mendoza. Nací en 1940 en la región de Jalisco, en una familia que cultivaba agave y que perdió casi todo durante los años difíciles de la Revolución y sus secuelas. Mi padre, don Augusto Mendoza, cultivaba agave en las tierras rojas cerca de Tequila, produciendo la planta que después se convertía en el preciado tequila mexicano. Pero los tiempos difíciles lo cambiaron todo. Las expropiaciones, la inestabilidad, el caos político. Mi padre murió en 1944. Pocos años después del conflicto, con el corazón roto al ver su herencia familiar confiscada. Mi madre María Elena, una mujer fuerte con manos callosas por el trabajo, tuvo que vender lo que quedaba para alimentarnos a mí y a mis dos hermanas. Aprendí muy temprano el valor del trabajo, de la discreción y de la paciencia. Aprendí que la fortuna puede desaparecer de la noche a la mañana, pero el carácter permanece. A los 18 años dejé Jalisco rumbo a Guadalajara con 500 pesos en el bolsillo y una determinación de hierro. Quería estudiar Derecho. Quería entender cómo la ley protege los bienes, cómo los contratos pueden salvaguardar lo que el trabajo construye, cómo la justicia puede prevenir que otras familias pierdan todo como la mía lo había perdido. Trabajé como mesero en un café cerca de la facultad. Dormía en un cuarto de azotea, sin calefacción. Comía frijoles y tortillas para ahorrar cada peso. Pero estudiaba. Estudiaba con una pasión que mis profesores notaban. A los 24 años obtuve mi título, en Derecho con mención honorífica, y a los 25 fui aceptado como pasante en el despacho de un notario respetado de Veracruz, el maestro don Gustavo Herrera. Veracruz, esa ciudad portuaria magnífica con su malecón, donde el Golfo de México rompe contra las rocas, sus calles empedradas donde resuenan los pasos de los siglos, su aire salado que lleva el perfume del mar. Me enamoré de esa ciudad desde el primer día. El maestro Herrera era un hombre severo pero justo que me enseñó no solamente las sutilezas del derecho mexicano, sino también la psicología humana. Roberto, me decía a menudo fumando su puro en su despacho con paredes forradas de códigos antiguos, un buen notario no es solamente un experto en leyes, es un observador del alma humana. Verás familias destrozarse frente a ti por herencias. Verás hijos traicionar a sus padres, esposas mentir a sus maridos, hermanos odiarse por unos cuantos miles de pesos, y tu papel será permanecer imparcial, proteger la ley y nunca perder tu integridad. Pasé 40 años siguiendo ese consejo, 40 años durante los cuales fui testigo de la humanidad en todo su esplendor y toda su bajeza. Vi testamentos destruidos, familias rotas, ancianos abandonados. Vi la codicia transformar hijos amorosos en criaturas calculadoras. Vi el dinero revelar el verdadero carácter de la gente, como un ácido que carcome el barniz de la civilidad para exponer el metal crudo debajo. Y juré que cuando llegara mi turno, sabría exactamente cómo actuar. Fue en Veracruz en 1961 que conocí a Guadalupe Ramírez. Ella enseñaba literatura española en la preparatoria Benito Juárez, una institución prestigiosa cerca del puerto. La vi por primera vez en una librería de la Avenida Independencia,
hojeando un ejemplar de 100 años de soledad, de García Márquez. Llevaba un vestido azul sencillo, su cabello castaño recogido en un chongo, y tenía esa concentración intensa, esa mirada absorta de los verdaderos lectores. Reuní mi valor y le hablé. ¿Le gusta García Márquez?, pregunté torpemente. Ella levantó los ojos, me sonrió con una dulzura que hizo que mi corazón diera un vuelco, y respondió: García Márquez entiende que el verdadero lujo no está en las posesiones, sino en el tiempo, en los recuerdos, en las sensaciones. Eso es lo que me esfuerzo por enseñar a mis alumnos. Nos casamos 6 meses después, el 15 de septiembre de 1961 en la pequeña iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Mi madre vino desde Jalisco, llevando su único vestido decente, llorando de alegría al ver a su hijo casarse con una mujer tan culta. Las hermanas de Guadalupe cantaron durante la ceremonia. Fue sencillo, modesto, perfecto. Nos mudamos a un pequeño departamento en la calle Zaragoza, con vista a los techos de Veracruz y a lo lejos el océano que brillaba bajo el sol. Guadalupe enseñaba, yo trabajaba en el despacho. Ahorrábamos cada peso. Por las noches ella leía en voz alta a Octavio Paz, a Juan Rulfo, a Carlos Fuentes mientras yo preparaba mis expedientes. Hablábamos de todo, de filosofía, de justicia, de la condición humana, del sentido de la vida. Nuestro hijo Miguel nació el 8 de abril de 1968, en plena época del movimiento estudiantil que sacudiría a México. Guadalupe dio a luz en el Hospital Civil de Veracruz, mientras la Ciudad de México ardía en protestas estudiantiles. Recuerdo haber sostenido a ese pequeño ser en mis brazos, ese bebé que lloraba con una fuerza sorprendente, y haber pensado: voy a protegerte, voy a enseñarte lo que realmente importa. Voy a hacer de ti un hombre de carácter. Guadalupe y yo criamos a Miguel con amor, pero también con disciplina. Le enseñamos la honestidad, el respeto, el valor del trabajo. Lo llevamos a visitar las destilerías de Jalisco para que entendiera de dónde venía su familia. Le mostramos el despacho notarial para que viera cómo su padre se ganaba la vida honorablemente. Miguel era un buen niño, estudioso, un poco tímido, apasionado por las matemáticas y las ciencias. Hizo sus estudios secundarios en la secundaria técnica número 1. Luego se fue a la Ciudad de México a estudiar ingeniería civil en la UNAM. Guadalupe lloraba cada vez que él se iba después de las vacaciones, pero también estaba inmensamente orgullosa. Nuestro hijo va a construir puentes, decía sonriendo a través de sus lágrimas. Va a conectar a la gente, crear pasos donde no los había. Durante todos esos años trabajé, ahorré, invertí prudentemente. En 1985, cuando el maestro Herrera se jubiló, me propuso retomar el despacho. Tú eres el mejor pasante que he tenido, Roberto. El despacho es tuyo si lo quieres. Acepté, y durante los siguientes 30 años dirigí el despacho notarial Mendoza con el mismo rigor, la misma integridad que mi mentor me había enseñado. Los clientes confiaban en mí. Las familias me confiaban sus secretos, su patrimonio, sus últimas voluntades. Nunca los traicioné. En 1998, mi tío Eduardo, el hermano de mi madre que nunca tuvo hijos, falleció. Me dejó su casa en Tulum, ese paraíso caribeño con sus playas de arena blanca, sus aguas turquesa, sus ruinas mayas que cuentan historias milenarias. La casa del tío Eduardo era una vieja construcción de pescadores renovada, situada frente al mar. Guadalupe se enamoró de ese lugar inmediatamente. Pasábamos todos nuestros fines de semana de verano allí. Caminábamos por la playa, veíamos los veleros danzar sobre el agua, comíamos pescado fresco mientras bebíamos cerveza fría. Era nuestro paraíso. En 2008 me jubilé El despacho fue vendido a un joven notario dinámico de Guadalajara. Guadalupe y yo finalmente pudimos disfrutar de ese tiempo precioso del que García Márquez hablaba tanto. Viajamos a Oaxaca, San Miguel de Allende, Chiapas. Leímos cientos de libros, cultivamos nuestro pequeño jardín, recibimos a Miguel,
Cuando venía de la Ciudad de México con sus historias de obras, cálculos complejos, desafíos de ingeniería. Luego, en 2011, todo cambió. Guadalupe comenzó a sentirse cansada. Dolores abdominales, pérdida de apetito. Después de semanas de consultas y exámenes, el veredicto cayó como un machete. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. El médico nos dijo con esa falsa compasión profesional que había aprendido a detestar: 6 meses, tal vez 1 año con tratamiento. Guadalupe se negó a compadecerse de sí misma. «Roberto», me dijo sosteniendo mi mano en la fría sala de espera del hospital, «hemos tenido 50 años juntos, 50 años magníficos. ¿Cuántas parejas pueden decir eso? No voy a desperdiciar el tiempo que me queda con lágrima». Enfrentó la enfermedad con el mismo valor con el que había enseñado literatura, con esa dignidad tranquila que la caracterizaba. La quimioterapia la enfermaba, le hacía perder el cabello, la vaciaba de fuerzas. Pero seguía leyendo, discutiendo, sonriendo cuando le traía flores del jardín. Miguel venía de la Ciudad de México regularmente. Veía el dolor en sus ojos cada vez que miraba a su madre disminuir. Pero también había algo más, algo que no podía identificar del todo. Una distancia, una preocupación que parecía estar en otro lugar. Fue durante una de esas visitas en 2012 que nos presentó a Vanessa. Vanessa Cortés, 36 años en ese entonces, graduada del ITAM, trabajando en una gran agencia de marketing de lujo en la Ciudad de México. Alta, delgada, impecablemente vestida con ropa de diseñador, hablando con esa seguridad de los capitalinos que siempre han tenido dinero. Llegó a nuestra modesta casa de Veracruz, como una reina visitando a los campesinos. Miró nuestros muebles antiguos, nuestros libros usados, nuestro jardín sencillo, y vi el juicio en sus ojos. Hizo comentarios sobre el encanto rústico y la autenticidad provincial, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos calculadores. Guadalupe, incluso debilitada por la enfermedad, la vio inmediatamente por lo que era. Esa noche, después de que Miguel y Vanessa partieran a su hotel, ella había rechazado dormir en nuestra habitación de huéspedes, encontrándola demasiado vieja. Guadalupe me dijo: «Roberto, esa mujer no ama a nuestro hijo. Ama lo que ella piensa que él puede darle. Ten cuidado». Quise protestar, decir que tal vez me equivocaba, que tal vez ella era simplemente diferente a nosotros. Pero Guadalupe negó con la cabeza. «He pasado mi vida analizando personajes de novelas. Sé reconocer a un antagonista cuando veo una». 6 meses después, Miguel y Vanessa se casaron. Una ceremonia pomposa en la Ciudad de México, en un salón elegante de Polanco con 200 invitados que no conocíamos. Los padres de Vanessa, banqueros adinerados de las Lomas, nos trataron con una cortesía condescendiente. La madre de Vanessa, Patricia, una mujer con el rostro congelado por cirugías estéticas, comentó en voz alta: «Es encantador que Miguel tenga raíces tan humildes. Le da autenticidad». Guadalupe apretó mi mano bajo la mesa. Estaba demasiado enferma para protestar, demasiado cansada para enfrentar a esa gente, pero veía la tristeza en sus ojos. Guadalupe falleció el 11 de noviembre de 2013 a las 6 de la mañana, en nuestra cama, su mano en la mía. Sus últimas palabras fueron: «Roberto, nunca dejes que nadie te haga creer que eres menos de lo que eres. Eres un hombre bueno, sigue siendo bueno, pero no seas ingenuo. Protégete, protege lo que hemos construido». Lloré por primera vez desde mi infancia. Lloré durante días. Miguel vino para el funeral. Vanessa se quedó en la Ciudad de México pretextando una emergencia profesional importante. Después del entierro en el Panteón Municipal de Veracruz, donde Guadalupe descansa ahora bajo una sencilla lápida grabada con una cita de Octavio Paz, que ella amaba: «La soledad es la profundidad del hombre», me encontré solo en nuestra casa grande vacía. Miguel me sugirió vender. «Papá, esta casa es demasiado grande para ti solo. Podrías tener un departamento moderno, más fácil de mantener, y el dinero de la venta te permitiría vivir muy cómodamente». Me negué.
Esta casa contenía 52 años de recuerdos. Cada habitación resonaba con la voz de Guadalupe, su risa, sus pasos. No podía venderla. Fue entonces cuando tomé una decisión importante. Vendí nuestro pequeño departamento de la Ciudad de México, el que habíamos guardado para visitas ocasionales. Invertí el dinero prudentemente. Consolidé mis finanzas, organicé mis cuentas, hice evaluar mis propiedades, no por codicia, sino por prudencia. Las últimas palabras de Guadalupe resonaban en mi cabeza: protégete, no seas ingenuo. Los años pasaron. 2014. Miguel venía menos frecuentemente. Llamaba ocasionalmente. Conversaciones cortas y superficiales. ¿Cómo estás, papá? Bien, Miguel. ¿Y tú? Ocupado con el trabajo. Vanessa te manda saludos, pero Vanessa nunca mandaba saludos ella misma. Cuando venía, 1 o 2 veces al año, Vanessa se quejaba constantemente. La casa estaba polvorienta, el jardín mal cuidado, el barrio demasiado ruidoso, la comida demasiado sencilla. Notaba cómo miraba los muebles, calculando mentalmente su valor. Cómo comentaba sobre la casa de Tulum. Esta propiedad debe valer una fortuna ahora. Tulum se ha puesto tan de moda. Los extranjeros pagan precios locos por tener una casa ahí. En 2017, durante una visita en Semana Santa, Vanessa comenzó a hacer preguntas más directas. Don Roberto, ¿ya pensaste en qué va a pasar con todo esto cuando ya no estés? Digo, hay que ser prácticos. ¿Tienes un testamento actualizado? Todo está organizado, porque si te pasa algo de repente y nada está arreglado, podría ser muy complicado para Miguel. Respondí vagamente que sí, que tenía un testamento, que todo estaba en orden. Ella insistió: deberías platicarnos de eso para que estemos preparados. Es importante este tipo de cosas. Le dije cortésmente que era mi asunto privado por el momento. Veía a Miguel ponerse cada vez más incómodo con sus preguntas. Cambiaba de tema, proponía ir a caminar, pero nunca se oponía directamente a Vanessa. La dejaba hablar, insinuar, sugerir. Era como ver a mi hijo desaparecer lentamente, reemplazado por una versión disminuida de sí mismo, controlada por esta mujer que solo me veía como un obstáculo entre ella y el dinero que codiciaba. Mi rutina en Veracruz se había vuelto simple y predecible. Me despertaba a las 7 de la mañana. Tomaba mi café y mis conchas en la panadería de Doña Lupita en la esquina, que siempre me guardaba las más fresquecitas, recién salidas del horno. Leía el dictamen en la banca del malecón, viendo los barcos pesqueros salir y regresar. Cultivaba mi jardín por las tardes, las mismas plantas aromáticas y chiles que Guadalupe adoraba. Jugaba dominó 3 veces por semana con don Pedro Caballero, mi vecino de 78 años, un exprofesor de matemáticas jubilado que se había vuelto mi mejor amigo después de la muerte de Guadalupe. Don Pedro conocía mi situación. Le había hablado de Miguel, de Vanessa, de mis preocupaciones. Roberto me había dicho un día durante una partida de dominó en su sala llena de libros y trofeos de ajedrez: ¿sabes qué aprendí jugando dominó toda mi vida? Que las mejores jugadas son las que el adversario no ve venir. Si crees que Vanessa y Miguel están complotando contra ti, no reacciones emocionalmente. Observa, documenta, prepárate, y cuando llegue el momento, actúa con la precisión de un jaque mate en 3 movimientos. Era un buen consejo. Decidí seguirlo. También tenía otro amigo cercano, don Javier Morales, mi otro vecino, un ex mecánico de 69 años, que vivía solo desde la muerte de su esposa 5 años atrás. Don Javier adoraba los autos clásicos. Cuando vio mi Chevrolet Suburban 185 en el garaje, se puso como niño. Don Roberto, esta camioneta es una maravilla. ¿La mantienes tú mismo? Le expliqué que sí, que era la camioneta que Guadalupe y yo habíamos comprado en 1985, que la habíamos mantenido en estado impecable, que cada pieza había sido cuidadosamente restaurada. Don Javier me ayudó a mantenerla. Pasábamos tardes en el garaje, él enseñándome trucos de mecánico,
yo compartiendo historias de nuestros viajes en esa camioneta. Don Javier también me ayudó de otra manera. Cuando mi salud comenzó a declinar ligeramente en 2018, nada grave, solo artritis, algunos problemas de presión, me llevaba a mis citas médicas. Siempre rechazaba que le pagara. Roberto, somos vecinos, nos ayudamos. Así se hacía antes, cuando la gente no estaba obsesionada con el dinero. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Eso era la verdadera familia. Gente que ayuda sin calcular, sin esperar nada a cambio. Fue en ese contexto que llegó la llamada de Vanessa aquella tarde de marzo. Estaba en mi jardín, regando los jitomates que acababa de plantar. La primavera en Veracruz es hermosa, el aire es suave, las gaviotas gritan sobre el puerto, la luz tiene esa calidad dorada particular. El teléfono sonó. Vi el nombre Vanessa en la pantalla. No Miguel y Vanessa, solo Vanessa. Mi hijo ya ni siquiera me llamaba directamente. Don Roberto, ¿cómo está? Ella siempre usaba esa familiaridad forzada, llamándome Don Roberto, pero tuteándome sin el usted respetuoso que una nuera debería usar con su suegro mayor en México. Pero nunca la corregía. Observaba. Estoy bien, Vanessa. ¿Y ustedes? Ah, estamos muy bien. Mira, don Roberto, Miguel y yo estábamos pensando. Ha pasado tanto tiempo desde que disfrutamos de la casa de la playa. Tú sabes, con nuestras agendas tan ocupadas en la Ciudad de México, necesitamos desconectarnos. Y tú tampoco has ido en meses. Sería una lástima que esa propiedad tan hermosa esté vacía. Entonces, decidimos pasar unos días en Tulum la próxima semana. Llegaremos el jueves y nos quedaremos hasta el domingo. Tal vez el lunes si el clima está bonito. Noten la formulación. Decidimos. No podríamos. Sería posible. Una decisión ya tomada. Un hecho consumado que me anunciaba con esa seguridad de alguien que considera que mi propiedad ya es suya. Entiendo. Respondí calmadamente, siguiendo regando mis jitomates. Es buena temporada para Tulum. ¿Cómo piensan llegar? Hubo una pausa. Luego esa risa condescendiente que conocía bien. Ay, don Roberto, no sea dramático. Vamos a llevar tu camioneta, obviamente. Esa Suburban vieja que duerme en tu garaje tiene que servir para algo, ¿no? Se queda ahí juntando polvo y a Miguel le encanta manejar autos clásicos. Le recuerda su infancia. Mi Chevrolet Suburban. La camioneta de Guadalupe y mía. La camioneta en la que habíamos hecho tantos viajes memorables. La camioneta que mantenía meticulosamente con don Javier cada domingo, verificando el aceite, limpiando el motor, encerrando la carrocería azul metalizado original. La camioneta que contenía 40 años de recuerdos, y Vanessa la calificaba de Suburban vieja que junta polvo. Sentí una punzada de enojo, rápidamente controlada. Control, observación, documentación. La Suburban necesita mantenimiento muy específico. Dije lentamente, como si reflexionara. No sé si está realmente en condiciones para un viaje hasta Tulum. Son casi 9 horas de carretera. Ay, don Roberto, ya basta. Es un auto, no un bebé. Miguel sabe manejar. La cuidaremos. De todas formas, no es como si la usaras mucho últimamente. A tu edad, tal vez ya ni deberías manejar. ¿Sabes? Es peligroso. A tu edad, como si fuera un niño incapaz de tomar mis propias decisiones. De acuerdo, finalmente acepté. Voy a dejar las llaves en el buzón. Y las de la casa de playa también. Perfecto. Eres un amor, don Roberto. Sabía que podíamos contar contigo. Bueno, te dejo, tengo una junta importante en 10 minutos. Saludos. Colgó antes de que pudiera responder. Ni un adiós apropiado, ni un gracias, solo esa desenvoltura que traicionaba perfectamente cómo me veía. Un obstáculo temporal, un viejo cuyas posesiones le pertenecían por derecho, que simplemente debía ser manejado con un mínimo de civilidad hasta su inevitable fallecimiento. Me quedé ahí en mi jardín, sosteniendo la manguera, escuchando el ruido del agua sobre las plantas. Las palabras de Guadalupe regresaron. Protégete, no seas ingenuo.
Y las de don Pedro, observa, documenta, prepárate. Tomé mi decisión. Iba a observar, iba a darles suficiente cuerda para que se colgaran ellos mismos. Iba a documentar cada momento, cada palabra, cada traición. Esa noche comencé a llevar un diario. Un cuaderno sencillo comprado en la papelería de la esquina. Anoté la conversación con Vanessa palabra por palabra, con fecha y hora. Describí su tono, sus elecciones de palabras, sus insinuaciones. Primer documento en lo que se convertiría en mi expediente contra mi propia familia. La semana siguiente, el jueves por la mañana, dejé las llaves en el buzón, como prometí. Miguel pasó a recogerlas alrededor de las 11 de la mañana. Entró brevemente. Buenos días, papá. Gracias por las llaves. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? Sí, tenemos prisa. Vanessa quiere salir antes del tráfico. No dijo, ¿cómo estás tú? No propuso tomar un café. Se quedó de pie cerca de la puerta, evitando mi mirada. Miguel, dije suavemente. ¿Todo está bien? ¿Te ves preocupado? Hubo un momento de vacilación. Vi algo pasar por sus ojos. Remordimiento, culpa. Pero fue fugaz. Todo bien, papá. Nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Y se fue. Escuché el motor de mi Suburban arrancar en la calle. Ese ronroneo familiar que conocía de memoria. Lo escuché alejarse hasta que volvió el silencio. En mi diario anoté, Miguel evita contacto visual. Parece incómodo, no pregunta por mi salud ni mi bienestar. Tiene prisa por partir. Completamente bajo la influencia de Vanessa. Regresaron el domingo por la noche. Escuché mi camioneta estacionarse, pero nadie vino a verme, ni gracias ni reporte del fin de semana. Las llaves simplemente fueron redepositadas en el buzón. Encontré un pequeño rayón en la defensa delantera derecha. Don Javier, quien lo vio conmigo, sacudió tristemente la cabeza. Ni siquiera respeta tus cosas, Roberto. Es una vergüenza. 2 semanas después, Vanessa llamó nuevamente. Don Roberto, tuve una idea maravillosa. ¿Por qué no venimos a cenar a tu casa una noche de estas? Esta semana podríamos platicar de cosas importantes. Ya sabes, organizar el futuro, ese tipo de cosas. Es importante planear, sobre todo a tu edad. A tu edad otra vez, como un estribillo. Un recordatorio constante de que para ella yo estaba en prórroga, una cuenta regresiva hacia mi muerte y su enriquecimiento. Por supuesto, respondí. ¿El miércoles en la noche les parece bien? Perfecto. Estaremos ahí como a las 7. No te molestes mucho con la cena, ¿eh? Algo sencillito está bien. No te molestes mucho. Como si ya no fuera capaz de preparar una comida decente. Pero decidí hacer exactamente lo contrario. Preparé mole poblano, la receta de Guadalupe, ese que se cocina durante horas con chocolate, chiles, almendras, especias. Hice arroz a la mexicana. Compré tortillas recién hechas en la tortillería de Doña Carmen. Abrí una botella de vino tinto Cabernet Sauvignon, de Valle de Guadalupe 2015. Una excelente cosecha, que guardaba para ocasiones especiales. Puse la mesa con el mantel bordado de Guadalupe, la vajilla de Talavera heredada de mi abuela, los cubiertos de plata. ¿Por qué ese esfuerzo? No para complacerlos, sino para mostrarles una última vez que estaba lejos de ser el viejo decrépito que imaginaban. Que todavía tenía todas mis capacidades, que era plenamente consciente y competente. Llegaron a... Vanessa llevaba un traje Chanel negro y blanco, tacones Jimmy Choo, una bolsa Louis Vuitton, ropa cuyo costo podría alimentar a una familia durante 6 meses. Entró como una reina inspeccionando los barrios pobres. ¡Ay, don Roberto! ¡Qué ambiente! Es tan retro. Retro, código para anticuado, viejo, sin valor. Hizo el recorrido de la sala tocando los muebles. Estas piezas son realmente antiguas, ¿verdad? Podrían valer algo con un buen anticuario. ¿Has pensado en hacerlas tasar? Son herencias familiares, respondí calmadamente. Tienen valor sentimental. ¿Sentimental? Repitió con una sonrisita. Claro, pero el valor sentimental no paga las cuentas, ¿no? Bueno, ya hablaremos de eso,
Miguel se sentó sin decir palabra, evitando siempre mi mirada. Veía la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se apretaban sobre sus rodillas. Durante la cena, Vanessa monopolizó la conversación. Habló de su departamento en Polanco. 120 metros cuadrados, pero nos sentimos un poco apretados. De sus próximas vacaciones en las Maldivas. Necesitamos sol. Entiendo, la Ciudad de México es tan gris. De las renovaciones que querían hacer, pensamos rehacer toda la cocina con equipos profesionales, al menos 2 millones de pesos de inversión. En ningún momento me hizo una pregunta sobre mí. ¿Cómo estaba? Si necesitaba algo, si la soledad me pesaba. Nada. Miguel comía en silencio, cumplimentando de vez en cuando el platillo, pero sin participar realmente en la conversación. Era como si fuera solo un accesorio, un extra en la obra que Vanessa dirigía. Cuando terminamos el plato principal, me levanté para recoger. No, don Roberto, quédese sentado. Voy por el postre, dijo Vanessa con una falsa solicitud. Es muy amable, pero prefiero hacerlo. Conozco mi cocina. Me levanté lentamente, exagerando ligeramente la rigidez de mis movimientos artríticos. Quería que me vieran como un viejo debilitado. Quería que bajaran la guardia. Fui a la cocina y ahí hice algo deliberado. Dejé la puerta ligeramente entreabierta, no lo suficiente para que pensaran que podía escuchar, pero sí lo suficiente para poder hacer. Me tomé mi tiempo para preparar el café en mi cafetera italiana, haciendo ruido con las tazas, creando la ilusión de que estaba absorto en mi tarea. Y aguzé el oído, al principio nada más que ruidos de platos, murmullos indistintos. Luego la voz de Vanessa se hizo más audible. ¿Viste cómo le tiembla la mano? Cuando tomó la botella de vino, le temblaba. Es la artritis. Es artritis, Vanessa. Es normal a su edad, respondió Miguel incómodo. Normal, sí, pero muestra que está envejeciendo rápido. ¿Lo viste caminar? Cada vez va más lento. Le toma 5 minutos solo ir del comedor a la cocina. No sé a dónde quieres llegar. ¿A dónde quiero llegar? Vanessa bajó un poco más la voz, pero no lo suficiente. Miguel, tu papá tiene 84 años. No le quedan muchos años, 5 años, tal vez 10 como máximo. Y durante ese tiempo, toda esta propiedad, esta casa que debe valer fácilmente 6 millones de pesos, la casa de playa que vale el doble, su jubilación cómoda, sus ahorros, todo eso está bloqueado. Nosotros necesitamos ese dinero ahora, para nuestros proyectos, nuestra vida, nuestro futuro. Mi corazón se apretó, no de sorpresa sino de confirmación. La voz de Guadalupe en mi cabeza. Te lo dije, Vanessa, no podemos hablar así. Es mi padre. Justamente, es tu padre. Eres su hijo único. Ese dinero, esas propiedades, es tu parte legítima, tu herencia, pero tiene que estar todo organizado correctamente. Testamento, poder notarial, todo tiene que estar claro en papel, porque si le pasa algo mañana, y nada está en orden, va a ser un infierno administrativo. Puede tomar años antes de que podamos tocar cualquier cosa. Hablas como si quisieras que se muera. No seas estúpido, Miguel. No le deseo mal a nadie. Soy pragmática. Nada más. Tu padre es viejo. Eso es un hecho. Va a morir. Eso es un hecho. La pregunta no es si, sino cuándo. Y cuando pase, quiero asegurarme de que nosotros, su familia, recuperemos lo que nos corresponde por derecho, sin complicaciones. Es planificación, no crueldad. Siguió un silencio largo durante el cual imaginaba a Miguel, luchando con su conciencia, con los restos de moralidad que Guadalupe y yo habíamos intentado inculcarle. Finalmente, murmuró, está bien, ¿qué propones? Y ahí mi corazón realmente se rompió, no por lo que ella dijo, sino porque él aceptó. Empezamos despacio, continuó Vanessa, su voz tomando un tono de conspiradora. Le hacemos entender que nos necesita, nos volvemos indispensables. Le sugerimos que tal vez debería darte un poder notarial, solo por si acaso. Hablamos del testamento,
nos aseguramos de que esté actualizado, de que sepamos exactamente qué hay en él. Lo convencemos progresivamente de que estaría mejor en una residencia para ancianos, donde estaría mejor cuidado. Y una vez que esté ahí, esta casa puede venderse, el dinero invertido, usado para financiar nuestra vida. Y si se niega, no se negará. Míralo, está solo, frágil, probablemente un poco senil aunque lo esconda bien. Los viejos son fáciles de manipular, Miguel. Solo tienes que ser paciente, cariñoso en apariencia, y firme en tus objetivos. Cerré los ojos en esa cocina, apoyándome contra el mostrador. Durante 42 años había escuchado este tipo de conversaciones en mi despacho. Herederos impacientes discutiendo sobre padres aún vivos como si fueran cuentas bancarias por desbloquear. Pero nunca pensé que lo escucharía de boca de mi propia nuera y que mi hijo accedería con tan poca resistencia. Respiré profundo, muy profundo, conté hasta 10, una técnica que Guadalupe me había enseñado cuando regresaba frustrado del trabajo. Me enderecé, arreglé las tazas de café en una bandeja, tomé el flan napolitano que había comprado en la pastelería y regresé al comedor sonriendo. Café para todos. Vanessa aceptó con esa sonrisa estudiada que comenzaba a odiar. Miguel tomó su taza sin decir palabra, sin mirarme. Tomamos el café haciendo conversación superficial sobre el clima, sobre Veracruz, sobre nada importante. A las 9, Vanessa me besó en las mejillas con ese afecto teatral, que me daba ganas de lavarme la cara. Gracias por esta cena maravillosa, don Roberto. Deberíamos hacer esto más seguido. Y hablamos pronto de esas cosas importantes. Sí, es realmente necesario organizarlo todo. Miguel me dio la mano, un apretón de manos, no un abrazo. Como se saluda a un extraño. Adiós, papá. Adiós, hijo mío. Los vi partir desde la ventana. Su BMW negro se alejó en la noche, y me senté en el sillón de Guadalupe, ese donde ella leía a García Márquez las noches de invierno, y lloré. Pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de resolución. Tenías razón, mi amor, le dije al retrato de Guadalupe en el librero. Siempre tuviste razón, pero no te preocupes. Voy a protegerme. Voy a proteger lo que construimos juntos. Y voy a enseñarles una lección que nunca olvidarán. Esa noche escribí en mi diario todo lo que había escuchado. Cada palabra en su orden exacto, fechado, contextualizado. Documento número 2. Y comencé a planear mi contraataque. En las semanas que siguieron a esa cena reveladora, Vanessa intensificó su estrategia con una regularidad casi mecánica. Llamaba 2 veces por semana, siempre con la misma falsa preocupación maternal en la voz. Don Roberto, ¿estás comiendo bien? ¿Tomas tus medicinas? No deberías estar solo así. Y si te caes, nadie lo sabría durante horas. También venía más frecuentemente, a veces sola, a veces con Miguel. Cada visita seguía el mismo patrón. Un regalo inútil, galletas industriales que no comía, revistas que no leía. Luego comentarios insidiosos sobre mi salud, mi memoria, mi capacidad de vivir solo. Don Roberto, ¿te acuerdas que te dije que vendríamos el martes? Es jueves hoy. ¿Lo olvidaste? Pero yo no había olvidado nada. Ella nunca había dicho martes. Mentía deliberadamente, tratando de crear una narrativa de senilidad, de pérdida de memoria, de confusión mental. Era una táctica clásica que había visto docenas de veces en mi carrera. Hacer creer a una persona mayor que está perdiendo la cabeza para justificar después una tutela o un poder notarial forzado. Jugué el juego. Así, estaba seguro de que era jueves. Tal vez tengas razón, mi memoria ya no es lo que era. En mi diario escribía, Vanessa pretende haber dicho martes. Mentira deliberada, intento de manipulación de mi percepción. Finjo confusión para alentarla a continuar. Don Pedro, mi amigo del dominó, observaba todo esto con una mezcla de fascinación y horror. Roberto, es como ver una partida donde el adversario no sabe que tú tes todos sus movimientos por adelantado. Ella se cree tan lista. Exactamente, respondía. Está construyendo su propia trampa pieza por pieza.
Solo tengo que dejarla hacer. En junio, Vanessa llegó con una carpeta de documentos. Estábamos sentados en mi sala. Ella había traído té, que ella misma preparó, insistiendo en que yo debía descansar, y abrió la carpeta con una sonrisa maternal. Don Roberto, hablé con un excelente abogado en la Ciudad de México, un amigo de la familia. Me preparó unos documentos que realmente podrían facilitarte la vida. Mira, extendió los papeles sobre la mesa de centro. Poder notarial general a nombre de Miguel Mendoza, dándole control total sobre mis cuentas bancarias, mis propiedades, mis decisiones médicas, básicamente todo. Es solo una precaución, explicaba con esa voz suave, casi hipnótica. En caso de que te enfermes o tengas un accidente, así Miguel podría ocuparse de todo inmediatamente sin complicaciones burocráticas. No tendrías que preocuparte de nada. Y honestamente, don Roberto, a tu edad, con tu salud que está declinando, mi salud está declinando, interrumpí suavemente. Ella tuvo un momento de vacilación, luego retomó. Bueno, ya sabes, la artritis, los pequeños olvidos, el cansancio, es normal a los 8. Pero justamente, por eso hay que prever. El abogado dice que es muy simple. Firmas aquí, aquí y aquí, y todo queda arreglado. Tomé los documentos, me puse mis lentes de lectura y comencé a examinarlos lentamente. Muy lentamente. Vanessa se impacientaba. Lo veía en su pierna que se movía nerviosamente, en sus dedos que tamborileaban sobre el brazo del sillón. Después de 10 minutos de lectura silenciosa, levanté los ojos. Vanessa, estos documentos son poderes muy amplios. Le darían a Miguel control total sobre mi vida financiera. Sí, pero es normal. Es para protegerte. Entiendo. Pero verás, pasé 42 años como notario, redacté miles de poderes notariales, y sé que un poder tan amplio debería estar acompañado de cláusulas de protección, de limitación, de revocabilidad clara. Estos documentos no las tienen. Su rostro se endureció imperceptiblemente. El abogado es un experto, don Roberto, sabe lo que hace. Estoy seguro. Pero permíteme releerlos con cuidado. Es importante este tipo de cosas. Te daré mi respuesta la próxima semana. La próxima semana. Don Roberto, realmente no es tan complicado. La próxima semana, repetí firmemente. Necesito tiempo para reflexionar. Se fue frustrada. En su mente, yo debía ser ese viejo confundido que firmaría cualquier cosa. Mi resistencia, aunque cortés, la desestabilizaba. En mi diario. Vanessa trae documentos de poder notarial, preparados por abogado amigo. Documentos extremadamente peligrosos, sin protección para el poder dante. Intento claro de toma de control legal. Me niego cortésmente pero firmemente. Su frustración es visible. Nunca firmé esos documentos. Cada semana cuando llamaba para retomar el tema, encontraba una excusa. Necesitaba consultar mi propio abogado. No estaba seguro. Necesitaba más tiempo. Se volvía cada vez más agresiva en su insistencia. En agosto la sugerencia de vender la casa de Tulum volvió a la mesa. Estábamos al teléfono. Vanessa usaba su tono más razonable. Don Roberto, en serio, ya no usas esa casa. La última vez que fuiste fue ¿cuándo? ¿Hace un año? 2, 6 meses, corregí. Era verdad, había ido con don Javier en febrero. 6 meses, ahí está. Es demasiado tiempo para dejar una propiedad desocupada. La humedad, los problemas de plomería, los posibles invasores. ¿Y sabes cuánto vale ahora con el boom inmobiliario en Tulum? Fácilmente 12 millones de pesos, tal vez más. Podrías vender e invertir el dinero en inversiones seguras que te darían intereses, aumentar tu pensión mensual, o mejor aún, transferir la propiedad a Miguel ahora, lo que evitaría los impuestos de sucesión enormes más tarde. La casa tiene recuerdos, dije simplemente. Guadalupe adoraba ese lugar. Hubo un silencio. Luego, con un toque de impaciencia que ya no ocultaba tan bien. Don Roberto, Guadalupe murió hace 11 años. Los recuerdos están muy bonitos, pero los recuerdos no pagan las cuentas.
No te mantienen caliente en la noche. Esa casa es una inversión que duerme. Es desperdicio financiero. Mis cuentas están pagadas, respondí calmadamente. Y no tengo frío en la noche. Eres imposible. Explotó, perdiendo su barniz de paciencia. Eres terco, egoísta y francamente irresponsable. Tienes un hijo que podría beneficiarse de ese dinero, que lo necesita. Y tú te aferras a tus viejas piedras y tus recuerdos polvorientos. Vanessa, dije con la misma voz calmada que claramente la irritaba aún más. Esta conversación ha terminado. Buen día. Colgué. La había realmente contrariado. Su máscara había caído, revelando la frustración, la codicia, la impaciencia que hervía debajo. En mi diario, Vanessa pierde la paciencia. La máscara se agrieta. Me califica de terco e irresponsable porque me niego a vender mis bienes para su beneficio. La verdadera naturaleza emerge. Fue en septiembre que la sugerencia de la residencia para ancianos hizo su aparición. Miguel vino solo esta vez, lo cual era raro. Estábamos sentados en el jardín, tomando agua de Jamaica bajo la sombrilla, viendo los jitomates madurar en sus plantas. Parecía nervioso, evitando constantemente mi mirada. Papá, tenemos que hablar de algo. Te escucho. Es sobre tu situación aquí. Vives solo. Estás envejeciendo. Vanessa y yo estamos realmente preocupados. Pensamos que tal vez estarías mejor en una residencia para adultos mayores. ¿Sabes? Un lugar donde hay personal médico 24/7, actividades, otras personas de tu edad, comidas preparadas. ¿Quieres meterme en un asilo? No lo digas así. Son lugares muy buenos ahora, papá. Modernos, cómodos con muchos servicios, y no estarías aislado como aquí. No me siento aislado. Tengo mis vecinos, mis amigos, mis rutinas. Pero si te pasa algo, si te caes en las escaleras, si tienes un infarto, nadie estaría ahí. Tengo teléfono. Tengo vecinos que revisan regularmente. Tengo un sistema de alerta médica. Miguel suspiró, frustrado. Papá, no lo estás haciendo fácil. Estamos tratando de ayudarte. ¿O están tratando de liberar mi casa para venderla? El silencio que siguió fue pesado. Miguel se puso pálido. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad, Miguel. Dejé mi vaso. Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. ¿Crees que no veo? Que no entiendo. Las visitas repentinamente frecuentes, las preguntas sobre mi testamento, los documentos de poder notarial, las sugerencias de vender mis propiedades y ahora la residencia de ancianos. Miguel, pasé mi vida profesional viendo este tipo de patrón. Los reconozco. Papá, te equivocas. Solo queremos que me muera rápido y que hereden sin complicaciones. Eso es lo que quieren. Miguel se levantó bruscamente, casi volcando su silla. Yo tengo que irme. Vanessa me espera. Por supuesto que te espera. Ella espera todo, ¿no es así? Mi casa, mi dinero, mi muerte. Se fue sin decir más. Lo vi alejarse. Ese hijo que había criado con tanto amor, que ahora se había convertido en un extraño manipulado por una mujer codiciosa. En mi diario, confrontación con Miguel. Sugiere residencia de ancianos. Nombro directamente su plan. Huye, incapaz de negar. La brecha entre nosotros se ensancha, pero es necesario. Fue esa noche que tomé mi decisión final. Ya no más observación pasiva. Era hora de actuar. A la mañana siguiente llamé a Francisco Durán. Francisco y yo nos conocíamos desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara en 1900. Habíamos estudiado juntos, pasado nuestros exámenes juntos, comenzado nuestras carreras en despachos diferentes, pero siempre manteniéndose en contacto. Francisco se había vuelto notario en Guadalajara, especializado en derecho sucesorio y planificación patrimonial. Se había jubilado 3 años antes que yo, a los 65, para disfrutar de sus nietos, pero su mente jurídica seguía tan afilada como un machete recién amolado. Robert, ¡qué sorpresa! ¿Cómo estás? Francisco, necesito tus servicios, tu experiencia y sobre todo tu discreción absoluta. Su voz se volvió inmediatamente seria. Siempre amigo, ¿de qué se trata?
Le expliqué todo. La situación con Vanessa y Miguel, las conversaciones escuchadas, las manipulaciones, los intentos de toma de control. Francisco me escuchó sin interrumpirme, emitiendo ocasionalmente un suspiro de reconocimiento. Había visto los mismos patrones en su propia carrera. Cuando terminé, dijo, la vieja historia de la codicia familiar. Lo siento, Roberto. Realmente lo siento de que tu propio hijo esté involucrado. ¿Qué quieres hacer? Quiero rehacer mi testamento completamente. Y quiero que sea jurídicamente inatacable. Y Miguel, cerré los ojos, sintiendo el peso de esa decisión. Miguel ha hecho sus elecciones, eligió a su esposa por encima de su padre, eligió la codicia por encima del carácter, eligió verme como un obstáculo en lugar de como un padre. Ahora yo hago mi elección. ¿Estás seguro, Robert? Es tu hijo único, tu único descendiente directo. Estoy absolutamente seguro, y si no lo hago ahora, no podré hacerlo después. Ella va a seguir presionando por ese poder notarial, por ponerme bajo tutela, por tomar el control. Debo actuar mientras todavía tengo toda mi lucidez, toda mi capacidad legal. De acuerdo. Entonces, hagámoslo correctamente. Voy a tu casa la próxima semana. Revisaremos todo: patrimonio, cuentas, inversiones, seguros, y construiremos un testamento que ni el mejor abogado de la Ciudad de México pueda romper. Francisco vino el martes siguiente. No a Veracruz, demasiado arriesgado que alguien nos viera juntos. Fui a Guadalajara en autobús, pretextando a don Javier una visita médica de rutina. Francisco me recibió en su despacho en casa. Una habitación cómoda llena de libros jurídicos y recuerdos de carrera. Trabajamos durante 6 horas. Francisco pasó cada elemento de mi patrimonio con peine fino. La casa familiar de Veracruz, comprada en 1863, totalmente pagada desde 1888, valuada actualmente en 6,200,000 pesos según peritos inmobiliarios locales. Sin deudas, sin hipotecas. Título de propiedad limpio a mi nombre solamente. La casa de Tulum, heredada en 1998, renovada en 2002-2003 con nuestros ahorros, valuada en 12,500,000 pesos. De nuevo, título limpio sin cargas. La Chevrolet Suburban, valor de mercado modesto, unos 120,000 pesos para un coleccionista, pero valor sentimental incalculable. Mis cuentas bancarias: cuenta corriente en Banorte con 340,000 pesos, cuenta de ahorro con 190,000 pesos, cuenta de inversión con 4,100,000 pesos en acciones y bonos diversos. Portafolio conservador construido durante mi pensión, 47,000 pesos mensuales, pensión de notario más seguro social, pagados hasta mi muerte, luego nada. Seguro de vida, póliza de Munohome 2,000 pesos suscrita en 1970, beneficiario actualmente Miguel. Total patrimonial net. Muy cómodo, comentó Francisco. Muy cómodo para un notario de provincia. Manejaste bien, Roberto. Guadalupe y yo siempre vivimos por debajo de nuestras posibilidades. Ahorrábamos, invertíamos prudentemente. Nunca quisimos depender de nadie. Y ahora tu hijo cree que todo eso le corresponde por derecho. Exactamente. Francisco sacó una libreta jurídica. Entonces, Nuevo Testamento. ¿Qué quieres hacer exactamente? Respiré profundo. Lo que iba a decir cambiaría todo. Para la casa de Veracruz, quiero que se venda después de mi fallecimiento. El producto de la venta se dividirá en 3 partes iguales. 1/3 al Asilo San José, para personas mayores aquí en Veracruz, una institución que conozco y que hace un trabajo excelente. 1/3 a la Biblioteca Pública Municipal, para crear un fondo permanente de compra de libros en memoria de Guadalupe, que era bibliófila y maestra. 1/3 a un fondo de becas para estudiantes de Derecho sin recursos, administrado por la Universidad Veracruzana. Francisco anotaba rápidamente. Para la casa de Tulum, donación al municipio de Tulum, con la condición de que se transforme en centro cultural público, abierto gratuitamente a la población. Sin venta,
sin privatización, un lugar de cultura y memoria en honor de Guadalupe. Excelente idea. El municipio aceptará con alegría. Continúa. Para la Suburban se la dejo a don Javier Morales, mi vecino y amigo, que cuidó de mí sin nunca pedir nada a cambio, que amó esa camioneta tanto como yo. Bien, las cuentas bancarias e inversiones, todo se liquidará. El dinero servirá para financiar los legados mencionados y para crear un fondo de dotación permanente para la Fundación de Adultos Mayores Abandonados de Veracruz. Es una organización que ayuda a personas mayores abandonadas por sus familias. Me parece apropiado. Francisco levantó los ojos, una sonrisa triste en el rostro. Es perfecto, Roberto. Simbólico y justo. Mi pensión, siendo una pensión que cesa mi muerte, no puedo legarla. Pero quiero establecer que durante mis últimos meses, si estoy hospitalizado o inválido, los pagos mensuales se donen automáticamente a esa misma fundación. Podemos arreglar eso. El seguro de vida, cambio el beneficiario. Ya no Miguel. La Fundación de Adultos Mayores también. Y para Miguel mismo, ¿qué le dejas? Era la pregunta que temía y anticipaba a la vez. Le dejo cartas que voy a escribir, una para cada etapa importante de su vida desde su nacimiento hasta ahora. En cada una contaré un recuerdo, una lección, un momento donde intenté enseñarle algo sobre el carácter, la integridad, el amor. Le dejaré también los álbumes de fotos de familia, las cartas que su madre y yo intercambiamos durante nuestro noviazgo, las argollas matrimoniales de mis padres y de mis abuelos. Le dejo la historia, le dejo la memoria, le dejo la posibilidad de entender lo que perdió. Francisco asintió lentamente. Es poderoso, Roberto. Realmente poderoso. No merece dinero, pero tal vez merece una oportunidad de redención. Tal vez, al leer esas cartas, al darse cuenta de lo que hizo, finalmente aprenda. ¿Y tu nuera? Mi rostro se endureció. Para Vanessa quiero una cláusula explícita. A mi nuera Vanessa Mendoza no le dejo ningún bien material. Le dejo sin embargo esta declaración. Confundió mi educación con debilidad. Confundió mi edad con ingenuidad. Confundió mi paciencia con ignorancia. Este testamento es la corrección de esa confusión. Francisco silbó suavemente. Roberto, eso es muy directo, muy duro. Es verdad, y es necesario. Quiero que ella sepa. Quiero que entienda que yo sabía, que siempre supe, que nunca me engañó ni un segundo. De acuerdo, lo ponemos. Ahora hablemos de la incontestabilidad, porque sabes que van a tratar de romper este testamento. Van a alegar senilidad, influencia indebida, todo lo que puedan. Sé cómo impedírselo. Francisco se inclinó hacia adelante, entrando en su elemento profesional. Varias capas de protección. 1. Evaluación psiquiátrica completa por no 1, sino 3 psiquiatras independientes atestiguando tu plena capacidad mental. 2. Grabación en video de la firma del testamento donde explicas claramente cada decisión, mostrando que entiendes perfectamente lo que haces. 3. Testigos múltiples e irreprochables presentes en la firma. 4. Un periodo de espera. No lo hacemos esta semana. Esperamos 3 meses durante los cuales continúas tu vida normal, probando la constancia de tu decisión. Y 5. Lo registramos aquí en Guadalajara, no en Veracruz, donde podrían tener contactos. Perfecto, organiza todo eso. En las semanas siguientes Francisco puso en marcha cada elemento. Pasé evaluaciones psiquiátricas exhaustivas con el doctor Felipe Reyes, la doctora María Claudia Soto y el doctor Juan Fuentes, 3 psiquiatras reputados de Guadalajara. Cada uno me hizo pasar pruebas cognitivas, evaluaciones de memoria, análisis de juicio. Los 3 concluyeron. El señor Roberto Mendoza, 84 años, presenta plena capacidad mental, memoria excelente para su edad, juicio claro y racional, y comprensión total de las implicaciones de sus decisiones jurídicas.
Francisco organizó una sesión de grabación en video en su despacho. Frente a la cámara, expliqué calmadamente, punto por punto, cada decisión de mi testamento. Cité códigos jurídicos de memoria, demostrando mi competencia profesional intacta. Discutí de filosofía moral, de justicia distributiva, de mis razones éticas. 45 minutos de grabación, que mostraban sin ninguna duda posible que estaba plenamente lúcido. El 23 de octubre de 2024, el testamento fue firmado oficialmente. Presentes, Francisco Durán como notario, la maestra Sofía Ledesma y el maestro Tomás Barrios como testigos, dos abogados de Guadalajara que Francisco conocía, y la ceremonia duró 2 horas. Cada página fue rubricada, cada cláusula explicada, todo grabado en video y audio. Cuando terminó, Francisco me abrazó. Está hecho, amigo. Es absolutamente inatacable. Hiciste lo que era justo. Hice lo que era necesario. Gracias, Francisco. Al salir de su despacho, caminando por las calles de Guadalajara hacia la terminal de autobuses, me sentí extrañamente ligero. No feliz. ¿Cómo podría feliz de desheredar a mi propio hijo? Pero aliviado de haber retomado el control, aliviado de haber protegido lo que Guadalupe y yo habíamos construido, aliviado de saber que nuestro dinero, ganado honestamente, iría a ayudar a gente que realmente lo necesitaba, no a financiar vacaciones en las Maldivas de Vanessa. De vuelta en Veracruz, continué mi vida como antes, pero ahora tenía un secreto. Un secreto que daba una nueva dimensión a cada interacción con Vanessa y Miguel. En los meses siguientes, Vanessa continuó sus maniobras, las citas, las sugerencias, las insinuaciones sobre mi salud declinante. En noviembre trajo de nuevo los documentos de poder notarial. Don Roberto, todavía no los has firmado. Han pasado meses. Es realmente importante. Lo sé, Vanessa, me voy a ocupar pronto. Pronto cuando, llevas diciendo eso desde junio, cuando esté listo, pero don Roberto, sé razonable. A tu edad cada día cuenta. Si te pasa algo mañana, y nada está organizado, si me pasa algo mañana, todo ya está organizado, Vanessa. No te preocupes, ella no sabía cuán cierto era eso. En diciembre comencé a escribir las cartas para Miguel. No 56 finalmente, 23 parecía un número más manejable. Cada carta tomaba horas, a veces días. Contaba recuerdos, su nacimiento, sus primeros pasos, su primer día de escuela, la vez que ganó el concurso regional de matemáticas y regresó a casa radiante de orgullo. Hablaba de Guadalupe, de cómo lo amaba, de sus esperanzas para él. Incluía lecciones de vida sutilmente formuladas, nunca sermoneadoras. Citas de Octavio Paz, de Rulfo, de otros autores que Guadalupe amaba. Explicaba mis valores, por qué la integridad cuenta más que el dinero, por qué el carácter es la verdadera herencia que se deja. Cada carta era una despedida al niño que había sido, al hijo que esperaba que se convirtiera. Era doloroso escribirlas, pero también catártico. Luego, en enero de 2025, algo inesperado sucedió. Realmente me enfermé. Comenzó con tos, luego fiebre. En pocos días tenía dificultad para respirar. Don Javier, preocupado de no haberme visto durante 2 días, tocó mi puerta. Me encontró en mi cama, ardiendo en fiebre, apenas consciente. Roberto, Dios mío, llamo la ambulancia. Fui hospitalizado en el Hospital Regional de Veracruz, con neumonía severa. A los 84 años, la neumonía no es broma. Pasé 5 días bajo antibióticos intravenosos, bajo oxígeno, en una habitación donde el tiempo parecía suspendido. Miguel vino solo esta vez. Se sentó junto a mi cama, sosteniendo mi mano, y por primera vez en años vi lágrimas reales en sus ojos. Papá, tuve tanto miedo. Cuando don Javier me llamó, pensé que era el final. Todavía no, hijo mío, murmuré, mi voz débil. Todavía no, perdóname. Por todo, por Vanessa, por la forma en que te hemos tratado, por descansa, hablaremos cuando esté mejor, pero incluso en ese momento noté
Vanessa no había venido. Había enviado flores, probablemente ordenadas por una secretaria, pero ella no estaba ahí, demasiado ocupada, había dicho Miguel. Pero yo sabía la verdad. Ella estaba esperando para ver si esta neumonía haría su trabajo por ella. Me recuperé lentamente, pero con seguridad. Los médicos se sorprendieron. Tiene una constitución robusta, don Roberto. 5 días en el hospital, luego 2 semanas de convalecencia en casa con visitas diarias de una enfermera. Fue durante mi convalecencia que Vanessa hizo su verdadero movimiento. Vino sola, trayendo caldo comprado, no hecho en casa, y su sonrisa más maternal. Don Roberto, nos diste un susto de muerte. Realmente creímos que era el final. Lamento decepcionarlos. Ella rió. Una risa que no llegaba a sus ojos. No digas eso, pero muestra bien que a tu edad no se puede ser demasiado cuidadoso. De hecho, hablé nuevamente con nuestro abogado. Dice que ahora es realmente el momento perfecto para regularizar todo esto. El testamento, el poder notarial, todo. Porque francamente, don Roberto, si hubieras tenido menos suerte con esta neumonía, quieres decir si hubiera muerto, no seas mórbido. Pero sí, si hubieras fallecido ahora, sin haber organizado tus asuntos, habría sido una pesadilla para Miguel. Los impuestos de sucesión sobre propiedades como las tuyas son enormes. Pero si organizas todo ahora, si transfieres ciertas cosas en vida, Vanessa la interrumpí, mirándola directamente. He reflexionado mucho estos últimos días. En el hospital, cuando uno piensa que va a morir, repasa su vida, sus prioridades, lo que realmente importa. Su rostro se animó. Pensaba que iba a ceder, sí, exactamente. Y entendiste que la familia es lo que importa. No, entendí muchas cosas. Y tomé decisiones importantes. Oh, qué decisiones, sobre mi testamento, sobre el futuro de mi patrimonio. Todo está ahora claramente organizado. Se inclinó hacia adelante, ávida. De verdad, finalmente hiciste un testamento claro. Es maravilloso, y puedes hablarme de él, para que sepamos qué esperar. No, ella parpadeó. No, es mi asunto privado. Lo descubrirán a su debido tiempo. Su rostro se endureció. Don Roberto, encuentro eso realmente injusto. Miguel es tu hijo. Tiene derecho a saber. Sabrá cuando yo muera, no antes. Eres imposible. Explotó, la ira perforando finalmente completamente la máscara. Eres un viejo egoísta y terco que solo piensa en sí mismo. ¿Te das cuenta de lo que le haces sufrir a tu hijo? Angustia. Incertidumbre. Le hago sufrir la honestidad, y aparentemente es difícil de soportar. Se fue furiosa, azotando la puerta. En mi diario escribí, Vanessa pierde completamente la paciencia. La máscara cayó, mostró su verdadera naturaleza. Codicia pura, sin afecto, sin respeto. Perfecto. Todo se está acomodando. Las semanas siguientes fueron tensas. Vanessa ya no venía. Miguel llamaba ocasionalmente. Conversaciones cortas e incómodas. Pero sabía que estaban tramando algo, que tal vez incluso consultaban abogados sobre cómo forzar una tutela. Luego, a principios de febrero, Vanessa llamó. Su voz había vuelto a ser suave, controlada. Había decidido cambiar de táctica. Don Roberto, me disculpo por mi comportamiento la última vez. Estaba estresada, cansada, me dejé llevar. ¿Me perdonas? Por supuesto, Vanessa. Escucha, he reflexionado. Tienes razón. Es tu asunto privado. No deberíamos presionarte. Pero ¿qué tal si hacemos algo diferente? ¿Qué tal si organizamos una reunión oficial con un notario o abogado donde pudieras presentar oficialmente tus últimas voluntades? Así todo estaría claro, legalmente registrado, y nosotros sabríamos que todo está en orden. No para saber cuánto heredamos, mentira, sino solo para tener la tranquilidad de que todo está organizado correctamente. ¿Qué dices? Era mi oportunidad, la ocasión perfecta. Es en realidad una buena idea. Vanessa, de acuerdo, organicemos eso.
Podía casi escucharla sonreír al teléfono. Maravilloso, sabía que podíamos contar contigo. Bueno, llamo a nuestro abogado en la Ciudad de México. ¿Puede bajar a Veracruz? No, usaré mi propio abogado aquí. Pedro Lambert, un profesional muy respetado. Pequeña pausa. De acuerdo. Si prefieres, prefiero. Voy a llamarlo y organizar una reunión. Te devuelvo la llamada con la fecha. Llamé a Pedro Lambert inmediatamente después. Pedro era un abogado de Veracruz que conocía de reputación, brillante, ético, meticuloso. Le expliqué todo. Señor Mendoza, es una situación delicada. Usted quiere esencialmente organizar una lectura anticipada del testamento. Exactamente. Para que vean lo que van a recibir, o más bien, lo que no van a recibir. Es inusual, pero legal. Y francamente, después de lo que me contó, está justificado. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? Lo antes posible. Esta semana. Jueves a las 2 de la tarde, en su despacho. Perfecto. Lo hago. Jueves 2 p.m., mi oficina en la calle Independencia. Perfecto. Llamé de vuelta a Vanessa. Está arreglado. Jueves, despacho del maestro Pedro Lambert. ¿Pueden venir? Por supuesto. Estaremos ahí. Ay, don Roberto, es tan maduro de tu parte organizar esto. Miguel estará aliviado. Estoy seguro de que lo estará. Pensé, pero no de la manera que imaginas. El miércoles por la noche, la víspera de la reunión, llamé a Francisco. Mañana es el día. La revelación. ¿Estás listo, Roberto? Más que listo. Lo hago por Guadalupe, por todos los ancianos abandonados que vi en mi carrera, por la justicia. Entonces, ve con mi bendición. Y llámame después. Quiero saber cómo reaccionaron. Esa mañana del jueves me tomé mi tiempo para prepararme. Ducha caliente, afeitada cuidadosa, mi mejor traje gris, el que usaba para ocasiones solemnes cuando era notario. Corbata azul marino, zapatos boleados. Me miré en el espejo. Un viejo, ciertamente, pero un viejo digno, determinado, con la autoridad moral de toda una vida de integridad. Es el momento, Guadalupe, le dije a su retrato. Hoy protejo nuestro legado. Hoy les muestro quién era realmente Roberto Mendoza. A la 1:30 p.m., don Javier me llevó al despacho de Pedro Lambert. Rodamos en silencio, él sintiendo la gravedad del momento. ¿Quieres que me quede, Roberto, para apoyo moral? No, amigo, es algo que debo hacer solo. Pero gracias, por todo. El despacho del maestro Pedro Lambert ocupaba el segundo piso de un elegante edificio colonial en la calle Independencia, en el centro histórico de Veracruz. La sala de juntas tenía ventanas altas con vista al malecón, maderas oscuras, una larga mesa de caoba. Era solemne, formal, perfecto para lo que iba a pasar. Pedro me recibió calurosamente. Señor Mendoza, está listo, absolutamente. Preparé todos los documentos, copias certificadas del testamento de Guadalajara, las evaluaciones psiquiátricas, todo. No podrán contestar nada. Excelente. A las 2 p.m. en punto, la puerta se abrió. Vanessa entró primero, impecable en un traje Chanel beige, cargando su bolsa Birkin, $60,000 mínimo, zapatos Louboutin. Sonreía, confiada, segura de que esta reunión confirmaría su victoria próxima. Miguel la seguía en traje oscuro, luciendo nervioso. Me miró, intentó una sonrisa que pareció más una mueca. Buenos días, papá. Buenos días, Miguel. Vanessa. Se sentaron del otro lado de la mesa. Pedro se instaló en la cabecera, abriendo una carpeta de piel. Bien, comenzó Pedro con la formalidad característica de los abogados mexicanos. Estamos aquí para la presentación oficial de las últimas voluntades del señor Roberto Mendoza. El señor Mendoza me pidió explicar el contenido de su testamento actualizado y registrado el 23 de octubre, ante el maestro Francisco Durán, notario en Guadalajara. Vanessa frunció ligeramente el ceño. ¿Guadalajara? ¿Por qué Guadalajara? Por razones de confidencialidad e imparcialidad, respondí calmadamente.
Pedro continuó. El testamento es jurídicamente irrevocable, respaldado por 3 evaluaciones psiquiátricas independientes atestiguando la plena capacidad mental del señor Mendoza, así como una grabación en video completa de la firma. Pasemos ahora al contenido. Miguel se movió en su silla. Vanessa se inclinó hacia adelante. Atenta. Artículo 1. Concerniente a la residencia principal del señor Mendoza, ubicada en calle Zaragoza número 47, Veracruz, valuada en 6,200,000 pesos. Esta propiedad será vendida después del fallecimiento del señor Mendoza. El producto de la venta será dividido en 3 partes iguales, destinadas a el Asilo San José, para personas mayores de Veracruz, la Biblioteca Pública Municipal de Veracruz, para creación de un fondo permanente en memoria de la señora Guadalupe Mendoza, y un fondo de becas para estudiantes de Derecho administrado por la Universidad Veracruzana. El silencio era total. Vanessa había dejado de respirar. Artículo 2. Concerniente a la propiedad del señor Mendoza en Tulum. Esta propiedad será donada al municipio de Tulum, con la condición expresa e irrevocable de que sea transformada en centro cultural público gratuito en memoria de la señora Guadalupe Mendoza. El rostro de Vanessa se había puesto blanco como el papel. Artículo 3. El vehículo Chevrolet Suburban modelo 1985 será legado al señor Javier Morales, vecino y amigo, en reconocimiento de sus años de apoyo y compañía desinteresada. Espera, Vanessa comenzó, pero Pedro la ignoró, continuando. Artículo 4. Todas las cuentas bancarias, inversiones y liquidez del señor Mendoza, totalizando aproximadamente 530,000 pesos, serán utilizadas para financiar los legados arriba mencionados, y para crear un fondo de dotación permanente para la Fundación de Adultos Mayores Abandonados de Veracruz, una organización que ayuda a personas mayores en situación de abandono familiar. ¿Qué? Vanessa se levantó de un salto. ¿Esto es una broma? Don Roberto, no puedes hacer esto. Puedo y lo hice. Pedro continuó, imperturbable. Artículo 5. El seguro de vida del señor Mendoza por un monto de unos 200,000 pesos será igualmente destinado a la Fundación de Adultos Mayores Abandonados. Miguel había cerrado los ojos, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Artículo 6. A su hijo Miguel Mendoza, el señor Roberto Mendoza lega 23 cartas personales manuscritas, álbumes fotográficos de familia, la correspondencia entre el señor Mendoza y su esposa Guadalupe durante su noviazgo, y las argollas matrimoniales de la familia Mendoza de 4 generaciones. El señor Mendoza lega igualmente a su hijo la oportunidad de reflexión profunda sobre los valores de carácter, integridad y el verdadero sentido de la familia. Cartas. Vanessa gritaba ahora, ¿le dejas cartas a tu hijo? No dinero, no propiedades, cartas. Vanessa, por favor, cálmese, dijo Pedro firmemente. Artículo 7 y último. Pedro leyó lentamente, mirándome para confirmación. Asentí con la cabeza. A su nuera señora Vanessa Mendoza, el señor Roberto Mendoza, no lega ningún bien material. Lega, sin embargo, la siguiente declaración, registrada oficialmente. Confundió mi educación con debilidad. Confundió mi edad con ingenuidad. Confundió mi paciencia con ignorancia. Este testamento es la corrección de esa confusión. El silencio que siguió era ensordecedor. Vanessa temblaba de rabia. Miguel lloraba abiertamente ahora. Esto es absurdo, explotó Vanessa. Don Roberto, está senil. Este testamento no se sostiene. Lo vamos a impugnar. Vamos a... Pedro la cortó con voz glacial. Señora, este testamento fue redactado con la lucidez total y documentada del señor Mendoza. 3 psiquiatras atestiguaron su plena capacidad mental. La firma fue filmada con el señor Mendoza explicando en detalle cada decisión, citando códigos jurídicos, demostrando una comprensión perfecta de cada implicación. Fue registrado ante un notario de Guadalajara bajo todas las formalidades legales mexicanas, con testigos irreprochables. Este testamento es absolutamente inatacable.
Cualquier abogado competente se lo dirá. Vanessa se volvió hacia mí furiosa. No puedes hacer esto. Nosotros nos ocupamos de ti. Se ocuparon. Me levanté lentamente apoyándome en la mesa, mirándola directamente. Se ocuparon cuando planeaban mi muerte tomando mi vino. Ella se quedó boquiabierta. Miguel, dije, volteándome hacia mi hijo, ¿te acuerdas de esa noche en marzo? ¿La cena en mi casa cuando fui a la cocina? Levantó los ojos confundido, asustado. Lo escuché todo. Tiene 84 años, no va a durar mucho. Toda esta propiedad está bloqueada. ¿Te acuerdas? Su rostro se puso cenizo. Pensaron que era sordo, senil, un viejo tonto fácil de manipular. Mi voz permaneció calmada pero firme. Pasé 42 años como notario. 42 años. Vi cientos de familias exactamente como ustedes. Hijos esperando impacientemente la herencia, nueras calculadoras, padres viejos tratados como obstáculos a eliminar. Y juré que cuando llegara mi turno, sabría exactamente cómo actuar. Me enderecé tanto como mi artritis lo permitía. Confundieron mi educación con debilidad. Vieron mi cortesía y pensaron que era estúpido. Vieron mi edad y pensaron que era impotente. Pero mientras ustedes conspiraban, mientras planeaban, mientras me trataban como un obstáculo financiero, yo observaba, documentaba, preparaba. Y ahora el juego terminó. Vanessa temblaba de rabia. Eres un monstruo, un viejo cruel y vengativo. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? ¿Cruel? Negué lentamente con la cabeza. No, Vanessa. Cruel es cuchichear sobre la muerte de alguien mientras prepara el café. Cruel es tratar de convencer a un padre de que está perdiendo la cabeza para robar su autonomía. Cruel es ver a las personas como cuentas bancarias con piernas. Yo soy justo. Hay una diferencia. Me volví hacia Miguel. Hijo mío, tuviste opciones. En cada etapa tuviste opciones. Cuando Vanessa cuchicheaba a mis espaldas, pudiste defenderme. Cuando trataba de manipularme, pudiste decir no. Cuando conspiraba para robar mi dignidad, pudiste elegir a tu padre por encima de tu esposa. Pero cada vez elegiste el silencio, elegiste la complicidad, elegiste la codicia. Papá, su voz estaba rota. Lo siento tanto. Sé que lo sientes ahora que ves las consecuencias. Pero ¿dónde estaban esos remordimientos hace 6 meses, hace 1 año? Cuando me mirabas como un obstáculo entre tú y el dinero? Nunca quise. Sí quisiste, tal vez no conscientemente. Tal vez te contabas historias para sentirte mejor. Pero en tu corazón, esperabas mi muerte. Los dos la esperaban. Y ahora que esa muerte no les traerá nada, ahora están arrepentidos. Vanessa intentó una última táctica, volteándose hacia Pedro. Este testamento no puede ser legal. Hay leyes sobre la legítima hereditaria en México. Los hijos tienen derecho a una parte mínima. Pedro negó con la cabeza. En derecho mexicano, efectivamente existe la legítima. Para un hijo único representa la mitad del patrimonio. Sin embargo, el señor Mendoza no deshereda técnicamente a su hijo. Le lega bienes de valor sentimental e histórico considerable. Además, la ley permite donaciones en vida y disposiciones testamentarias que reducen considerablemente la masa hereditaria. Las donaciones a instituciones caritativas, los legados a obras de utilidad pública son perfectamente legales e incluso estimulados fiscalmente. Un juez mexicano examinaría este testamento y vería a un hombre generoso donando su fortuna a causas nobles, no a un padre castigando a su hijo. Es exactamente lo que es. Un castigo, gritó Vanessa. No, dije calmadamente. Es una lección que su generación necesita desesperadamente aprender, que las personas mayores no son cajeros automáticos, que la familia no se reduce a la herencia, que el respeto no se negocia. Tomé mi bastón, preparándome para partir. Miguel, las cartas que te dejé están en una caja fuerte con el maestro Durán, en Guadalajara. Recibirás las instrucciones para acceder después de mi fallecimiento.
Te sugiero que las leas todas. Tal vez te enseñen lo que fallé en enseñarte en vida. Papá, espera. Miguel se levantó, extendiendo la mano hacia mí. Me detuve, volteándome una última vez. Miguel, todavía puedes aprender. Todavía puedes convertirte en el hombre que tu madre y yo esperábamos que fueras. Pero no vendrá del dinero. Vendrá de la reflexión, del trabajo en ti mismo, de la elección consciente de colocar el carácter por encima de la conveniencia. Miré a Vanessa una última vez. En cuanto a usted, señora, reveló exactamente quién es. Y ahora el mundo entero lo sabe. Este testamento es un documento público. Cualquiera puede consultarlo. Su codicia, su manipulación, su desprecio por un viejo, todo está ahí en blanco y negro en mis declaraciones oficiales. Su rostro se puso lívido. No había pensado en eso, que el testamento sería público, que sus amigos de la Ciudad de México, su familia, sus colegas podrían todos leer cómo había tratado a su suegro anciano. Me dirigí hacia la puerta. Pedro me la abrió, haciéndome un gesto respetuoso. Señor Mendoza, si necesita cualquier cosa, gracias maestro Lambert. Fue perfecto. Al salir, escuché a Vanessa explotar detrás de mí. Vamos a impugnarlo, vamos a encontrar una manera. No vamos a dejar que haga esto. Pero su voz sonaba hueca, ella sabía. Los dos sabían. Se había acabado. Don Javier me esperaba en su auto. Una mirada a mi rostro le fue suficiente. Está hecho. Está hecho. Arrancó, conduciendo lentamente por las calles históricas de Veracruz. No hablamos, no había nada que decir. Todo había sido dicho. De vuelta en casa me senté en el sillón de Guadalupe, mirando el retrato. Terminó, mi amor. Hice lo que me pediste. Protegí mi dignidad, protegí nuestro legado. Y tal vez, solo tal vez, le di a Miguel una oportunidad de aprender lo que realmente importa. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, un sueño sin pesadillas, sin ansiedad, sin miedo, el sueño de alguien que ha hecho lo que debía hacerse. Los días siguientes trajeron exactamente lo que esperaba. Vanessa contrató abogados, un despacho prestigioso de la Ciudad de México especializado en impugnaciones de testamento. Enviaron cartas oficiales exigiendo evaluaciones psiquiátricas adicionales, alegando influencia indebida de Francisco, cuestionando mi capacidad mental en el momento de la redacción. Pedro Lambert respondió con eficiencia glacial. Les envió copias de las 3 evaluaciones psiquiátricas, transcripción completa del video de la firma, testimonios de mis vecinos y amigos atestiguando mi lucidez, mi historial médico completo, e incluso cartas de mis antiguos colegas notarios, confirmando que estaba tan agudo mentalmente como a los 40. Los abogados capitalinos rápidamente comprendieron que peleaban contra un muro de concreto jurídico. Pero Vanessa insistía. Gastó decenas de miles de pesos persiguiendo una victoria imposible. En abril de 2025, recibí información inesperada. Francisco me llamó, su voz grave. Roberto, hubo un desarrollo interesante en el caso. Los abogados de Vanessa contrataron un investigador privado para hurgar en tu pasado, buscar cualquier evidencia de inestabilidad mental, problemas financieros ocultos, adicciones, cualquier cosa que pudiera justificar la invalidación del testamento. Mi corazón se aceleró, y el investigador encontró algo. Sí, pero no sobre ti, sobre Vanessa. Que, aparentemente, Vanessa mantiene una relación extramarital, desde hace más de 3 años con un tal Marco Dubois, 32 años, supuesto empresario pero sin actividad profesional verificable. Vive en un departamento en Polanco cuya renta, 38,000 pesos mensuales, es pagada por una cuenta mancomunada a nombre de Vanessa y Miguel. Me quedé en silencio, absorbiendo la información. Hay más, continuó Francisco. El investigador, que aparentemente tiene algunos principios éticos a pesar de su profesión, verificó más profundamente. Vanessa también hizo varias transferencias importantes de esa cuenta mancomunada hacia cuentas en el extranjero, probablemente para ocultar el dinero antes de un eventual divorcio. Hablamos de 2,2.
El investigador reportó todo esto al tribunal como está legalmente obligado a hacerlo, ya que implica fondos matrimoniales en un procedimiento de sucesión impugnado. Miguel fue notificado ayer. Cerré los ojos. Pobre Miguel, había traicionado a su padre por una mujer que lo traicionaba desde hacía años. ¿Cómo reaccionó? No sé todavía, pero su abogado contactó a Pedro esta mañana para decir que Miguel se retira oficialmente de toda impugnación del testamento. Ya no se asocia con las acciones de Vanessa. Ya veo. Roberto, ¿sabías sobre Marco Dubois? No, pero no me sorprende. Gente como Vanessa es incapaz de lealtad real hacia quien sea. Esta revelación cambió todo. Los abogados de Vanessa aconsejaron abandonar, viendo que sus propias investigaciones habían explotado en su cara. Vanessa misma estaba ahora en posición defensiva, debiendo explicar las transferencias sospechosas, la relación extramarital, el uso fraudulento de fondos matrimoniales. En julio, después de haber gastado más de 350,000 pesos en honorarios de abogados, Vanessa finalmente firmó los documentos de abandono de la impugnación. El testamento estaba definitivamente validado e inatacable. Pedro me llamó con la noticia. Se acabó, don Roberto. Victoria completa. No es una victoria, respondí suavemente. Es solo justicia. Pero no había realmente terminado, porque quedaba Miguel. 3 semanas después del descubrimiento de la traición de Vanessa, mi teléfono sonó. Un número que no reconocía. Contesté. Papá, la voz estaba quebrada, apenas reconocible. Soy Miguel. Miguel, ¿cómo estás? No estoy bien, papá. No estoy nada bien. ¿Dónde estás? En Xalapa. Dejé la Ciudad de México. Dejé a Vanessa. Dejé todo. ¿Quieres que nos veamos? Un largo silencio. Luego, ¿aceptaría, después de todo lo que hice, aceptarías verme? Eres mi hijo, Miguel. Siempre serás mi hijo. Ven a Veracruz. Hablaremos. Vino el fin de semana siguiente. Cuando abrí la puerta, apenas reconocí al hombre frente a mí. Miguel había perdido al menos 10 kilos. Tenía ojeras profundas. Su ropa, antes siempre impecable, estaba arrugada. Parecía alguien que había sido destruido y trataba de reconstruirse desde la nada. Papá, dijo, y luego se derrumbó en mis brazos, llorando como no había llorado desde niño. Lo sostuve, este hijo que había desheredado, que había castigado, pero que todavía amaba. Porque así es el amor paternal. Nunca desaparece completamente, incluso cuando todo lo demás ha desaparecido. Nos sentamos en la sala. Preparé café. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, Miguel habló. No sabía sobre Marco, sobre el dinero escondido, sobre nada de eso. Te creo, pero eso no cambia nada, ¿verdad? Incluso sin saber eso, hice cosas terribles. Te traicioné, traicioné a mamá. Traicioné todo lo que me enseñaron. Clinchó ante mi franqueza, pero necesitaba escucharla. Miguel, déjame contarte algo que tu madre me escribió cuando estaba en el hospital durante su quimioterapia. Saqué la carta de Guadalupe que había guardado todos estos años, esa que escribió durante uno de esos días difíciles. La leí en voz alta, cada palabra resonando en el silencio. Cuando ya no esté, no dejes que te quiten tu dignidad. Protégete, no seas ingenuo, pero tampoco dejes de ser bueno. Cuando terminé, Miguel lloraba nuevamente. Ella sabía, mamá ya sabía. Había visto a Vanessa por lo que era. Sí, debí haberla escuchado. Sí, debiste. Papá, las cartas que escribiste para mí. ¿Puedo leerlas ahora aunque todavía estés vivo? Reflexioné un momento. No, esas cartas son para después de mi muerte. Son parte de tu herencia, y esa herencia se reclama solo después de mi partida. Pero puedo decirte lo que contienen en esencia. Por favor, hablan de quién eras, el niño maravilloso, curioso, bueno que eras. Hablan de los momentos en que estuve orgulloso de ti. Hablan de lo que tu madre y yo esperábamos para ti. Y hablan de las lecciones que traté de enseñarte, que el carácter cuenta más que el dinero, que la dignidad no se negocia, que la verdadera riqueza está en las relaciones auténticas.
no en las cuentas bancarias. Olvidé todo eso. Dejé que Vanessa me convenciera de que el dinero era todo lo que importaba. Entonces reapréndelo. Nunca es demasiado tarde para reaprender. Pero el testamento, papá. Me desheredaste completamente. Y tienes razón en haberlo hecho. No merezco nada. El testamento queda como está. No lo cambiaré. Asintió, aceptando. Entiendo. No lo pido. No vine por eso. ¿Por qué viniste? Porque necesito a mi padre. No tu dinero, no tus propiedades. A ti. Tu consejo, tu sabiduría, tu presencia. Perdí 10 años tratándote como un obstáculo financiero. Y ahora me doy cuenta de que eres la única persona en el mundo que me ha amado verdaderamente sin condiciones. Esas palabras tocaron algo profundo en mí. Miguel, escúchame bien. No voy a cambiar el testamento. Ese dinero irá a las instituciones que elegí, a la gente que realmente lo necesita. Pero tú y yo podemos reconstruir algo, no basado en la herencia, basado en el respeto mutuo, en la honestidad, en el amor real, no transaccional. Es todo lo que quiero, papá, es todo lo que necesito. Entonces eso es lo que haremos. Lentamente, paso a paso. Reconstruir lo que se rompió. Se quedó en Veracruz ese fin de semana. Caminamos por el malecón. Jugamos dominó como cuando era adolescente. Cocinamos juntos la receta de mole de Guadalupe. Hablamos, realmente hablamos por primera vez en años. Me contó sobre su matrimonio con Vanessa. Cómo se había vuelto progresivamente un accesorio en la vida de ella. Cómo ella tomaba todas las decisiones. Cómo se había sentido cada vez más pequeño, más insignificante. Cómo la obsesión por el dinero vino de su miedo a ser aún más disminuido financieramente. No es excusa, dijo. Es solo una explicación. Fui débil, fui cobarde. Traicioné mis propios valores por miedo y por codicia. El hecho de que lo reconozcas ya es un gran paso. En los meses que siguieron, Miguel realmente cambió. Se divorció de Vanessa. Un proceso largo y amargo con batallas por el dinero. La división de bienes, acusaciones mutuas. Vanessa tuvo que reembolsar parte del dinero que había desviado. Marco Dubois desapareció en cuanto el dinero se secó, probando que solo estaba ahí por la fortuna también. Miguel se instaló en Xalapa, más cerca de Veracruz. Encontró un nuevo empleo con un salario inferior, pero con valores de empresa que correspondían mejor a lo que le habíamos enseñado. Comenzó terapia para tratar su codependencia y sus problemas de autoestima, y comenzó a visitarme regularmente. Una vez al mes al principio, luego 2 veces, luego cada fin de semana. Caminábamos por el malecón. Jugábamos dominó con don Pedro, quien recibió a Miguel con una prudencia benevolente. Jardinábamos juntos, cocinábamos, hablábamos de Guadalupe, compartiendo recuerdos, llorando juntos nuestra pérdida común. Lentamente, muy lentamente, algo se reconstruía entre nosotros. No la relación perfecta de antes, esa había muerto, imposible de resucitar, pero algo nuevo, algo basado en la honestidad brutal, en la aceptación mutua de los errores pasados, en un respeto ganado en lugar de automático. Un año después de la lectura del testamento, estábamos sentados en mi jardín en una hermosa tarde de verano. Miguel ayudaba a podar los rosales que Guadalupe había plantado hace 30 años. «Papá», dijo de repente, «no quiero que cambies el testamento». Levanté los ojos, sorprendido. No contaba con hacerlo. «Lo sé, pero quiero que sepas que incluso si lo propusieras, rechazaría. Ese dinero, esas propiedades, deben ir a donde decidiste. A los adultos mayores abandonados, a los estudiantes sin recursos, al centro cultural en memoria de mamá. Es justo, es lo que debe pasar. ¿Estás seguro? Absolutamente. Me diste algo mucho más precioso que el dinero, papá. Me diste una lección que nunca olvidaré. Me forzaste a confrontarme con lo que me había convertido. Me diste la posibilidad de convertirme en alguien mejor. Eso vale todos los millones del mundo. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas. Por primera vez, desde la muerte de Guadalupe, eran lágrimas de alegría.
Entonces finalmente entendiste. Entendí, demasiado tarde para recuperar lo que perdí, pero suficientemente temprano para construir algo nuevo. Nunca es demasiado tarde, hijo mío. Continuamos jardinando en silencio. Un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se entienden realmente. Hoy, a mis 85 años, todavía vivo en mi casa de Veracruz. Mi salud es estable. La artritis me hace más lento pero no me detiene. Continúo mis rutinas. Café y conchas en la panadería de Doña Lupita. Caminata por el malecón. Dominó con Don Pedro. Jardinería, lectura. Don Javier viene regularmente a llevarme en su auto, más por compañía que por necesidad. Vamos a veces a Tulum, a visitar la casa que pronto será un centro cultural. Me la imagino llena de gente, familias, niños, artistas, creando recuerdos felices. A Guadalupe le habría encantado. Miguel me visita casi cada fin de semana ahora. Conoció a alguien, una mujer llamada Sofía, profesora de historia en una preparatoria de Xalapa. Es amable, auténtica, para nada interesada en el dinero. Vienen a cenar juntos. Sofía y yo hablamos de literatura e historia mientras Miguel cocina. Es pacífico. Hace 3 meses recibí una carta manuscrita enviada desde Mónaco, sin nombre de remitente, pero supe quién la envió antes de abrirla. Don Roberto, sé que probablemente no quieres volver a saber de mí. No te contacto para pedir perdón. No lo merezco. No te contacto para impugnar el testamento. Mis abogados me hicieron entender que sería inútil. Escribo solo para decir que tenías razón. Sobre todo, era codiciosa, era manipuladora. Te vi como un obstáculo, no como una persona. Traté a Miguel como una herramienta, no como un compañero. Construí mi vida sobre el dinero y el estatus. Y ahora que todo se derrumbó, me encuentro sola, sin nada real. Marco se fue en cuanto el dinero desapareció. Mis amigos en la Ciudad de México me evitan ahora que la historia de nuestra batalla testamentaria se volvió pública. Mi propia familia está avergonzada de mí. Vivo ahora con un hombre mayor y muy rico en Mónaco. Hago exactamente lo que siempre hice. Y me detesto por eso. Me dijiste una vez que nunca aprendería. Tal vez tenías razón, pero al menos ahora veo quién soy. Y es alguien que no me gusta. Vanessa. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé y guardé en un cajón. No respondí. No había nada que decir. Algunas personas aprenden. Otras solo ven sin cambiar. Vanessa veía ahora, pero dudaba que cambiara realmente alguna vez. La semana pasada visité oficialmente la Fundación de Adultos Mayores Abandonados por primera vez. La directora, señora Laura Petit, me recibió con emoción. Señor Mendoza, es un honor inmenso. Su futura donación va a transformar nuestra capacidad de ayudar a personas mayores abandonadas. Me hizo recorrer las instalaciones. Vi personas mayores, algunas incluso más jóvenes que yo, que habían sido abandonadas por su familia. Una mujer de 79 años, cuyos hijos no habían llamado en 5 años. Un hombre de 81 cuyo hijo había vaciado su cuenta bancaria y luego desapareció. Una señora de 86 que había dado todo a su hija, encontrándose después en la calle. Cada historia era un eco de lo que me podría haber pasado si no hubiera actuado. Esta gente, dijo la señora Petit, necesita saber que no están solos, que alguien se preocupa. Su donación les dará eso. Al salir de la fundación, sentí una paz profunda. Mi dinero iba a hacer una diferencia real. No financiar vacaciones en las Maldivas o bolsas Hermès, sino devolver dignidad a gente que la había perdido. Esta noche, sentado en el sillón de Guadalupe, viendo el sol ponerse sobre el Golfo de México a través de mi ventana, pienso en todo el camino recorrido. Hace 2 años era un viejo observando a su hijo y no era conspirar su muerte por dinero. Hoy soy un viejo en paz con sus decisiones, reconciliado con su hijo, no por dinero sino por amor auténtico, preparando un legado que cambiará vidas. Guadalupe, murmuró a su retrato, cumplí mi promesa, protegí mi dignidad hasta el final. Transformé la traición en justicia, le di a Miguel la oportunidad de aprender.
e hice que nuestro dinero, ganado honestamente juntos, ayude realmente a quienes lo necesitan. El sol desciende, pintando el cielo de esos rosas y naranjas que ella tanto amaba. Y sonrío, porque envejecer no es perder poder, es aprender cuándo usarlo. Así que si llegaste hasta el final de esta larga historia, de este viaje a través de la traición familiar, la observación paciente, la justicia meticulosamente planeada y la redención arrencial, deja tu like ahora y suscríbete al canal. Los consejos del abuelo. Tenemos cientos de testimonios reales, como el de don Roberto Mendoza, padres y madres que enfrentaron la ingratitud de sus hijos, la codicia de su familia, la falta de respeto hacia su vejez, y que dieron vuelta a la situación con dignidad, inteligencia y coraje. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que don Roberto hizo lo correcto? ¿Harías lo mismo en su lugar? ¿Conoces a alguien atravesando una situación similar? ¿Desde qué ciudad nos ves? Y si esta historia tocó tu corazón, si sentiste rabia contra Vanessa, si lloraste con Miguel, si te identificaste con el camino de don Roberto, entonces comparte este video. Porque hay millones de personas mayores en el mundo entero que actualmente son faltadas al respeto, robadas, manipuladas, tratadas como obstáculos financieros por su propia familia. Y necesitan saber que no están solas, que existe la justicia, que la dignidad siempre termina prevaleciendo. Recuerda esta lección que don Roberto Mendoza nos deja a todos. La verdadera familia no se define por la sangre o el ADN, se define por el respeto, por la presencia auténtica, por un amor que nunca calcula, por cuidados que nunca cobran, y quienes confunden la vejez con debilidad, quienes confunden la generosidad con obligación, quienes confunden la paciencia con ignorancia, esos descubren a menudo, demasiado tarde, que estaban completamente equivocados. Porque hay un poder inmenso en la dignidad, hay una fuerza indestructible en la integridad. Hay una victoria cierta en la justicia. El respeto no se hereda. El respeto se conquista cada día por nuestras acciones, por nuestras elecciones, por la manera en que tratamos a quienes son vulnerables. Y quienes pierden ese respeto pierden absolutamente todo. Un fuerte abrazo desde Veracruz, México, de parte de don Roberto Mendoza y de todo el equipo de los consejos del abuelo. Y nunca olvides, envejecer no es perder poder, es aprender cuándo, cómo y por qué usarlo. Hasta la próxima historia. Y que tu vejez, cuando llegue, esté rodeada de respeto auténtico, dignidad inquebrantable y amor verdadero. Adiós.